En este preciso momento les voy a hablar sobre filosofía de la ciencia. Y vamos a hablarles de Frege. ¿Está bien? Primero arrancamos con esto. Filosofía de la ciencia, Frege. Lo vamos a explicarlo, vamos allá. Frege defendía un programa denominado logicista. Con él pretendía reducir la aritmética y el análisis a la lógica, definiendo las nociones aritméticas a partir de nociones puramente lógicas y deduciendo los axiomas aritméticos a partir de principios lógicos. Y él tenía las cuatro etapas de la obra, ¿no? Bueno, yo lo voy a definir de esa forma. Las cuatro, a ver, las cuatro, voy a poner por aquí, las, las cuatro etapas de la obra de Frege. Yo lo digo de esta forma. Las cuatro etapas de la obra de Frege. Ya. Para hablar de las cuatro etapas de la obra de Frege, vamos a arrancar con la primera etapa. La primera etapa. La primera. La primera etapa es hasta el año 1883. Hasta 1883. 1883. Ya. La primera etapa es hasta 1883. Se dedica fundamentalmente a desarrollar su lógica sobre la base de un formalismo que permita expresar todo enunciado científico y que muestre cuáles son los principios de la inferencia deductiva válida. Hay acuerdo entre los especialistas en considerar que el sistema simbólico diseñado por Frege pone fin a bastante más de 20 siglos de tradición aristotélica e inaugura la lógica contemporánea. De ahí también el calificativo de fundador de la lógica moderna, con que se le suele adjetivar. A esta etapa pertenece su obra Conceptografía, y también tenemos su segunda etapa. Esta vez ya lo voy a escribir por acá. Segunda etapa. Segunda etapa. Vamos a abrir. Mm, ya. Como iba diciendo, si se paralizó, le estoy empezando a hablar de la segunda etapa que es desde 1884 hasta 1890. Y eso gira en torno a su obra Los Fundamentos de la Aritmética, que fue publicada en 1884. En ella da el siguiente paso de su programa logicista, intentando definir el concepto de número en términos de nociones puramente lógicas. Para Frege, los números no son abstracciones de las cosas, del tipo del color a la dureza, como había mantenido Mill, ni meros signos tesis formalista, ni tampoco algo subjetivo como defendían los psicologistas, sino propiedades de algo de naturaleza objetiva, aunque no física, los conceptos. Si decimos que la Tierra tiene un satélite o que nuestro sistema solar tiene 9 planetas o que no hay habitantes en Marte, estamos diciendo algo de conceptos. A saber, que bajo el concepto de satélite de la Tierra cae un individuo, bajo el concepto planeta de nuestro sistema planetario caen 9 individuos y bajo el concepto habitantes de Marte no cae ningún individuo. Los números, pues, no se dicen de las cosas, sino de los conceptos. Y ahora, para que no se vuelva a ocurrir eso de que se congeló, vamos a ir a la tercera etapa. Voy a poner aquí un 3 y lo voy a cerrar con un círculo así. Ya, lo tengo cerrado. Y ahora voy a abrir, esto nace ya desde 1891, la tercera etapa, 1891, 1891 hasta 1905, hasta 1905, ya, 1905, ya. La tercera etapa es desde 1891 hasta 1905. Por una parte, Frege desarrolla y precisa sus ideas sobre semántica en una serie de artículos y, por otra, cree poder culminar su programa logicista, deduciendo las leyes fundamentales de la aritmética a partir de los principios lógicos. Le duró muy poco esa esperanza, puesto que en 1902, cuando estaba dando los últimos toques al segundo volumen de Leyes Básicas de la Aritmética, recibió una carta de un joven lógico inglés, Bertrand Russell, quien tras elogiar su trabajo le señalaba el hallazgo de una paradoja que se seguía de los mismos principios fregianos. Con un admirable espíritu autocrítico, Frege reconoció su error en un epílogo escrito al efecto y se puso a trabajar de inmediato para subsanar un problema que echaba por tierra todo programa logicista. Desgraciadamente, la solución propuesta resultó fallida y el propio Frege lo llegó a reconocer. Eso es lo importante, que lo llegó a reconocer. Y ahora sí, la cuarta etapa, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo por aquí. La cuarta etapa
de su obra de Frege fue del año 1906. Lo voy a poner aquí, 1906. A ver, lo voy a poner acá. Voy a abrir paréntesis. Esto inicia ya desde 1906 ya. 1906. 1906 hasta 1925. 1925. 1925. 1906 hasta 1925. Es la menos fecunda y creadora de Frege, su etapa, muy afectado por el fracaso de su construcción logicista. Su trabajo de esta época más que todo, ¿no? Prácticamente se limita a una polémica con Hilbert sobre la fundamentación de la geometría y una serie de 3 artículos escritos poco antes de su muerte, las investigaciones lógicas, donde desarrolla los componentes ontológicos de su teoría semántica. En realidad, Frege terminó de dar con una solución al problema planteado por Russell, e incluso poco antes de su muerte renunció a la tesis logicista y empezó a explorar la posibilidad de encontrar en la geometría la fundamentación de la aritmética. Y algo que nos hablaba mucho Frege era del sentido y referencia. Esto lo voy a hablar ahorita por acá. El sentido, él hablaba del sentido, sentido y referencia. Referencia, ¿ya? Él hablaba del sentido y referencia. Las aportaciones teóricas de Frege se han constituido en principios fundamentales de la semántica actual, particularmente en los artículos de 1892 sobre sentido y referencia y sobre concepto y objeto, presenta unas ideas sobre el lenguaje que, si bien se hallan indisolublemente unidas de su filosofía de la lógica y de las matemáticas, propician un tipo de consideraciones sobre la naturaleza de los signos lingüísticos de gran importancia para la filosofía analítica contemporánea. El punto de partida de las reflexiones fregianas sobre el lenguaje es la relación de igualdad, entendida en el sentido de identidad, relación que tiene una especial relevancia lógica y que plantea una serie de preguntas. ¿Es la igualdad una relación? ¿Es una relación entre objetos? ¿O bien entre nombres y signos de objetos? Lo que se halla en juego en una u otra respuesta es el tipo de conocimiento que se espera obtener. Según Frege, la conexión regular entre el signo, su sentido y su referencia es tal que al signo le corresponde un sentido y a este, a su vez, una determinada referencia, mientras que a una referencia, a un objeto, no le corresponde solamente un signo. Ejemplo, el autor de la Divina Comedia, el autor de la Vida Nueva, el mayor poeta italiano. Estas proposiciones son sentidos diversos de un único objeto, Dante. Toda expresión nominal gramaticalmente correcta tiene sentido, pero con esto no se quiere indicar que el sentido le corresponda siempre una referencia. Eso es lo que él decía. No, esto no quiere indicar que al sentido le corresponda siempre una referencia. Frege, Gottlob, Wismar, 1848, Bad Kleinen, Mecklenburgo, 1925. Frege realizó sus estudios universitarios en Jena y Gotinga entre 1869 y 1873. Año este último en que se doctoró. En 1874 inició su docencia en la Universidad de Jena, donde trabajó hasta 1918, fecha de su jubilación. En Jena, pronto se le despertó el interés por la fundamentación de la matemática y por el importante papel que para esta temática posee la lógica. En 1879 publicó su conceptografía. Pese al valor de la obra y a lo esperado por Frege, tanto este como los restantes escritos suyos encontraron una casi total incomprensión en la comunidad matemática. Sus libros fueron juzgados desfavorablemente por los más importantes matemáticos de la época. Dio rechazados sus artículos por las revistas especializadas. Al director de una de ellas calificó a Frege de lógico doctrinario, y los editores examinaron con desconfianza sus proyectos, hasta el extremo de que tuvo que pagar de su propio bolsillo la edición del segundo volumen de sus leyes básicas de la aritmética. Y eso sería explicar la filosofía de la ciencia de Frege, ¿no? Cómo él defendía un programa denominado logicista y explicar sus 4 etapas de su obra y explicar lo que él se refería cuando hablamos de sentido de referencia. Y eso sería todo sobre Frege y filosofía de la ciencia. Muchas gracias y tengo un gran día.